De Panorama Tucumano y hemos tenido debates, hemos analizado, hemos estado con las distintas partes que componen lo que es el servicio de transporte automotor, lo que es el servicio de ómnibus que usted toma todos los días. Y todos nos decían, toda la tarifa o la forma de fijar el precio del viaje en ómnibus está hecho a partir de un estudio de costo. Hemos pedido el estudio de costos, se lo hemos pedido al presidente del Consejo Deliberante, se lo hemos pedido a la municipalidad. Ahí está el estudio de costo, existe. La verdad, nunca hemos podido llegar. Carolina, de alguna manera, se ha puesto en contacto con especialistas y esos especialistas han hecho un libro. Este libro. No sé si el director lo puede captar, pero bueno, después lo mostramos. Pero ellos, Aldo Sota, Gustavo Sota y Esteban Sota, que están en estos momentos en el estudio, han estudiado, han profundizado sobre el tema y han llegado a la elaboración de lo que es el costo, precios, la tarifa del transporte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Tucumano. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Por fin llegamos a la base científica de esto, ¿no? Porque hasta acá era una decisión política. ¿No? Sí. Se fija el precio, o no entendemos por qué, ¿o no? Claro, nos decían, estamos esperando el estudio de costos, pero en base a qué o cómo se realiza era la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son esas variables? Y bueno, por eso los hemos invitado a ustedes acá esta noche. Ahí en el libro, que vos tenés ahí, Fede, ¿no? Creo que hay una palabra que recién fuera de cámara tiene como la base para arrancar, y es el modelo mesoeconómico, o por lo menos así dice acá, y nos gustaría que nos explique qué significa esto de mesoeconómico para empezar a hablar de costos. Perfecto. De la tarifa. Ustedes escuchan lo microeconómico, la palabra lo dice, en estudios, el estudio de costos es el estudio de la oferta de los factores productivos. Sí. Es microeconómico cuando usted, un especialista de costos, le dice, ¿me puede calcular cuál es el costo del diario La Gaceta? ¿Me puede calcular? No me cambie de tema, ¿no? No, de ninguna manera. Es un ejemplo. De la línea 5 a la 105, entonces usted es como un médico que ve a ese paciente. Lo macroeconómico es lo que escuchamos de la oferta monetaria, las LELIC. Correcto. Lo mesoeconómico es el estudio de los factores productivos de un sector. Entonces, si es un sector, no es lo mismo comparar una línea con otra que tienen distintos recorridos, o pueden tener algunas líneas de empresarios más hábiles que otros. Es como es la vida. Seguro. Entonces, pero el estudio mesoeconómico apunta, repito, a determinar primero un modelo que sea representativo para el transporte urbano de pasajeros de Tucumán. Perfecto. En eso entran 64 variables. Bien. El precio que tenga el boleto es una y es la menos importante. Ajá. No es que no sea importante, porque cuando usted sube al ómnibus, tiene que desembolsar un precio. Sí. ¿Qué pasa si yo le digo en moneda del año 2014? Es importante aclarar que el estudio el trabajo ha sido hecho en 2014, ¿no? Sí, en el 2014, exacto. Y después no lo hemos hecho, pero sí fue expuesto en la Facultad de Ciencia Económica, lo expusimos en un congreso de profesores universitarios de costos y lo expusimos en unas jornadas internacionales. Pero usted me decía, el valor del boleto no es lo trascendental. Por ahora. No, si es importante. Sí. Y yo voy a subir a un ómnibus. Pero ¿qué pasa si yo le digo, mire, señor periodista, usted va a subir ese ómnibus, no va a pagar nada? El Estado quizá pueda salirle la audiencia más lo barato, ya, ¿no? puede salirle más barato, subsidiarlo totalmente, porque el libro termina calculando el costo social, lo que pagó la comunidad por no disponer de un estudio mesoeconómico. En una parte, entre los objetivos que ustedes plantean en el libro, es informar y ser escuchados.
¿Se sienten escuchados en esto, en la actividad política o en la decisión, en estos 24 pesos que se han puesto ahora como costo del viaje? ¿Sienten que este estudio, que el trabajo de ustedes se lo tiene en cuenta? ¿Se lo debería tener en cuenta? Capaz que ustedes me dicen no hace falta. Bueno, yo creo que está muy atado esto a viejas historias de ese divorcio entre lo académico y el mundo empresario, o esa unión que tiene que haber realmente a nivel de... Sí. Hay cuestiones ahí que subyacen en la frase que él dijo, de que el precio no es lo importante, porque va a un tema de fondo, que es lo que nosotros queremos transmitir en esto. El precio, sin dudas, que es muy importante para el usuario. Eso puede sonar una frase que uno no le entienda, ¿no es cierto? Perdóname, pero quiero una aclaración nomás. Cuando decimos precio, serían esos 24 pesos exactamente. que Claro, cuesta es lo que el subir al usuario ómnibus. paga para Exactamente. usar Y el bajarme. transporte. Ahí hay cuestiones muy importantes, algunas de fondo y otras conceptuales que es importante aclarar. La de fondo es la intención de estos trabajos, es lograr modelizar, lograr establecer una metodología, una forma que sea aceptada, consensuada, de manera tal que la discusión no sea coyuntural como ahora. Hoy es 24, mañana es 29, pasado es 36, y el precio, como él decía, no es lo importante. No quiere decir que para el usuario no es importante, pero es lo coyuntural, y hoy en día no es escuchado este tipo de trabajo por la simple razón de que no se ve el tema de fondo. Y ahí el mismo trabajo tiene algunos conceptos que son importantísimos y que se confunden. Costo, precio y valor son tres cosas distintas. Claro. Y en general, Costo, precio y valor. A ver, dame las diferencias. Bien, nosotros nos especializamos en costos y creemos que podemos establecer un modelo que determine el costo del servicio del transporte urbano de pasajeros en San Miguel de Tucumán. Correcto. Eso suma una serie de variables, todo lo necesario para que ese servicio sea prestado de la manera que corresponda, pero el precio, la tarifa fijada, es otra cosa distinta al costo. El precio es lo que paga el usuario. Claro. Y el valor es relativo, es subjetivo, es lo que percibe el usuario con respecto a ese servicio. El costo, el precio es lo que paga, el valor es lo que percibe que recibe. Exacto. Cuando esos dos conceptos tienden a unirse, quiere decir que el usuario en este caso le está dando un alto valor a ese servicio, por lo que paga, está compensado ese precio con lo que él considera que vale. Claro. Eso obviamente en las situaciones actuales Están están absolutamente distantes esos dos conceptos. Son dos conceptos distintos. Y a su vez está el tercero, que es costo, que es otra cosa. Si uno podría decir, por eso hay que tener mucho ojo con los títulos, porque uno dice, el costo del servicio, hagamos un ejemplo hipotético cualquiera, es 35 pesos. Eso no quiere decir que el precio del boleto deba ser 35. ¿Estamos? Exacto. Es otro concepto. Ahí diremos el costo de prestar todos los factores de producción con buses que cumplan las ordenanzas y que tengan una antigüedad según la ordenanza y se cumpla. Que todo el personal esté registrado y con las cargas sociales como correspondan y la ropa de trabajo. Que las cubiertas, los neumáticos se renueven en el plazo que establecen las normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Las frecuencias se cumplan. Si todo eso se cumple y el servicio es óptimo, el costo probablemente sea de una cifra que puede asustar. Eso no quiere decir que el usuario deba pagar esa cifra, eso es el precio. Correcto. Ahí viene la discusión, cuánto asume el Estado vía subsidios o quién paga la fiesta, dicho en términos vulgares. Claro. Pero acá es claramente decir, si el costo es tanto, no estoy diciendo que la tarifa o precio sea eso. ¿Queda claro? Totalmente. Sí. Y a su vez cuando ustedes hablan del valor, también el valor posiblemente para el usuario sea distinto del que tiene el concejal, del que tiene el ejecutivo municipal, el empresario. O sea, también
tiene que ajustarse a eso. Absolutamente, debería uno llegar en un momento en donde precio y valor tiendan a acercarse, porque bueno, los ejemplos didácticos y que son muy burdos y muy extremos, uno diría una botella de agua mineral que la dispongo en un supermercado o en un almacén, tiene un precio y un valor que por ahí no le asigno lo mismo que si me encuentro en el desierto y encuentro un agua mineral, y el valor que le asigno, yo pago cualquier precio por eso, ¿sí? Esa noción, para que quede más contundente, clarísimo, es lo que el usuario tiene hoy en día muy divorciado con el mundo que presta, que da la oferta. Usted decía hace un ratito que Gustavo, si me permite, si usted viaja en un ómnibus de primera, digamos como en otros países, no por desmerecernos nosotros, quizás el valor se acerque al precio. Y conocemos otros países, hemos tenido la suerte o lo que sea desde el punto de vista académico de conocer otros países donde el precio es cero. Y usted sube al ómnibus a las 10 de la mañana, pasa cada 4 minutos y el Estado le sale más barato subsidiar todo. Pero todo eso hemos intentado volcarlo en ese en el libro. Sí. Es un informe, no es un libro, es una síntesis del informe del trabajo que hizo. Ahora es importante aclarar que no nació como libro, sino trabajo de investigación que derivó años posteriores con ese estudio de 2014 en un libro que nos pareció interesante que llegue un poco más lejos de lo que fue. Le iba a consultar porque recién dijeron en varias oportunidades que Tucumán no puede salir de esta situación coyuntural de discutir el precio, ¿no? De cuánto tiene que pagar el usuario, y que había muchos elementos como estos que están diciendo ustedes que no son tenidos en cuenta en general a la hora de discutir esto que es tan importante, ¿no? ¿Por qué creen que pasa esto? Que se dejan estas situaciones más de fondo, que de hecho serían las que tienen que estar discutiéndose en estos momentos, y se va a lo coyuntural y terminamos cada año y medio, cada 6 meses. El término burocracia, una burocracia desmedida, creo que lo plantean ustedes. Lo dice. Bueno, no, apoyaba eso. Y hay otra cosa, Federico, hay contradicciones a veces en los plexos normativos. Si Argentina, desde que yo era joven, soy añoso, esta discusión del transporte. Si queremos un país para los nietos que tengo o bisnietos que vendrán, no sé, lo que sea, el desafío ese, pese a no estar en condiciones, cada uno de nosotros hemos tenido nuestras actividades, uno sueña con decir, ¿cuándo vamos a discutir cosas de largo plazo? El largo plazo en economía, quiero hacer otra aclaración, no es en años. Si este modelo, desde nuestra perspectiva, aunque tiene dato del 2014... Se puede aplicar ahora. Se puede aplicar ahora porque... El planteo de ustedes es concretamente que haya, que sea subsidiado, ¿sí? Y lo subsidian en todo el mundo. El tema es subsidiarlo al menor... que no hemos dejado hablar. Sí. No, los especialistas, acabo de aclarar que los especialistas en costos son ellos, y el aporte mío al trabajo más como ingeniero mecánico es más que nada el relevamiento de datos y el punto de vista de mantenimiento de la flota y demás. Al margen me parece bien aclarar lo que mencionaba Aldo inicialmente, de que suena fuerte decir, y en el libro quizá lo menciona, decir no importa el precio, en realidad no es que no importe, el usuario, desde ya que es fundamental para la vida diaria del usuario, cuánto va a pagar. Para la economía familiar. Totalmente, pero bueno, es importante mencionar lo del... que el usuario normal, ese impacto puede ser, como muchos países del mundo, directamente absorbido por el Estado, y no quiere decir de alguna manera que el costo de ese servicio sea cero. El precio a pagar. La propuesta de ustedes es que no se paguen más impuestos en el... A ver, no necesariamente. Eso en el que además de la especialidad en costos economista, le gusta mucho el tema de los costos sociales. Entonces, dentro del trabajo que hicimos en común, esa parte es interesante y tiene que ver con ese término de burocracia. ¿Por qué? Porque el sistema argentino, no solo en esto, sino en muchas cosas, conlleva a caminos tortuosos para llegar en definitiva a el usuario final, que es
el que debería gozar, digamos, de un servicio como podría ser de salud también, Sí. y son sistemas tan complejos y tortuosos que el sistema de subsidios, por ejemplo, el sistema impositivo, por ejemplo, tiene un objetivo que en definitiva sería lograr que el usuario tenga, por ejemplo, una tarifa menor, porque está subsidiada, o los impuestos deberían, en todo caso, ser los que soporten esa carga, y es tan complicado y complejo el camino que esa burocracia podría reducirse, y es un poco la propuesta que él incorpora en eso, que es como decir, uno podría, por ejemplo, a las empresas que cumplan y que realmente cumplan las ordenanzas y la normativa a la perfección, directamente eximirle algunos impuestos, por ejemplo, o algunas cargas sociales, y no que venga por el otro camino, no sé si me explico, Sí, claro. de una reducción. ¿Y eso O sea, ¿se podría hacer significaría? concretamente con empresas de manera...? Bueno, eso significaría algunos cambios en el sistema de subsidios o en el sistema, algunos del régimen impositivo, etcétera. No es tan fácil, pero bueno, sería pensar un poquito a mediano y largo plazo una solución que no tenga esta vía, porque al final de cuentas el tema de subsidios ya pasa por una puja política prácticamente al día de hoy y no por un análisis de este tipo. Y yo creo, no sabemos cuánto tiempo disponemos, entonces también el tiempo es tirano en el buen sentido y debe tener. Pero si estamos terminando, Carolina, le puedo responder lo siguiente, rápido. Argentina tiene 28.000 leyes nacionales. Solo, según los especialistas, solo necesitamos 6.000. Sí. Porque se contraponen unas con Sí, otras. sí, sí, sí. Bueno, vamos a esto. El costo social que calculamos nosotros, los tres. ¿A qué le llama costo social? Costo social se llama lo siguiente, ahí está. Es un tema, no es exacto, no es 24,50. Surge de esto. Si el parque de buses de Tucumán, la oferta, se puede cumplir con 400 coches. ¿Cuántos hay? 400. ¿Pero cuántos Sí. hay? En el municipio 410. 410, eso lo puede explicar todo 410. Esteban, porque él lo estudió eso. Inclusive modelos Mercedes-Benz que son menos contaminantes, todo eso Sí, está inclusive en la una ley parte. pide 10 años y ustedes plantean 5. Cero. No, nosotros en el antigüedad de la modelo flota, nuestro hemos antigüedad, puesto sí, 5 hasta puestos en el cinco. informe. hasta 5 a la ley, pero nosotros pensamos, hemos calculado que sean todos 0 kilómetros. Bueno, pero No sé si lo están escuchando. Dice que haya ómnibus 0 kilómetros y que puede hasta llegar a tener un costo 0. no, un costo 0 no. No, El precio. de otra manera de llegar a eso. Claro, Sí. el De precio. alguna manera, sin mencionar líneas puntualmente, no me interesa Sí. hacer foco en un servicio puntual, pero el usuario normal sabe qué servicio. Bueno. Y es Sí, evidente de hecho, que a nosotros lamentablemente nos son la llegan minoría. mensajes, Lo que nos llegan los- Lamentablemente son la minoría de las líneas que prestan un servicio que se podría decir, no sé En si el la informe excelencia ustedes hablan de algo confirmada, pero de ineficaz. alguna Claro. manera. Sí. un Pero que está servicio muy acorde claro. o que la gente Y por lo menos no reciben el- protesta cuando tiene que pagar por el Exacto. servicio Y porque reciben el está- mismo Usted lo ha subsidio y demás. Sí. Sin duda que hay una actividad empresarial atrás que como bien decían Gustavo y Aldo, hay una eficiencia en esa gestión también que va a ser distinta como cualquier actividad privada. Pero con el impacto social que esto implica, ya no es menor decir solamente que una empresa le vaya mejor o peor y que su flota, en este caso del servicio, busque la excelencia o de alguna manera se tire, dicho en criollo, perdón, pero se tire Sí, al sí. abandono, digamos. Y eso es notorio en Y el como- servicio. Ayúdenme como- un poco como desde lo dice- o sea, ayúdenme a apoyar lo científico del estudio de ustedes en lo político. Y la pregunta sería, ¿cómo salimos de esto? Es decir, ¿cómo ustedes cómo puedo aprovechar este estudio Correcto. para que lo tome de alguna manera la vida pública y que redunde, no sé, digo en un beneficio o en un servicio de mayor calidad, más barato, más caro, no sé, pero que el valor se condiga, digamos, con el precio, ¿no? Sin duda. Yo creo que debería haber un planteo entre todos los actores. Acá hay actores que está el poder político, sin duda, que es el que otorga las concesiones, están los empresarios y nosotros, digamos, también desde nuestro ámbito podríamos hacer un mea culpa que no necesariamente siempre
se sabe que hay trabajos hechos y si no los hubiera se pueden hacer perfectamente porque no estamos inventando nada. O sea, las técnicas de costeo, los modelos, las modelizaciones de costeo existen y hay algunos municipios en Argentina muy puntuales que tienen trabajos muy buenos. ¿Por ejemplo? Hay en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hay en algunos de Buenos Aires y están amparados en trabajos de académicos que conocemos y que sabemos que han hecho muy buenos trabajos. ¿Y este trabajo no quiere decir que los utilicen y que después... Claro, bueno, le iba a preguntar, este trabajo que ustedes hicieron, que fue elaborado en el 2014, sí. Estos 24, por ejemplo, 24 pesos, ¿no? Que es lo que sale hoy y se ha determinado por el Consejo Deliberante. ¿Tuvo en cuenta algo de ese Yo creería desarrollo? que no. No sabemos. Yo creería que no sabemos bien. Hay un trabajo anterior que se basó en una empresa tipo, porque eso también tiene esa dificultad. Si hay 15 empresas y hay una muy chiquita, una grande, una que tiene 35 buses y otra que tiene 15 buses, distinta dotación, etcétera, es fácil costear de la empresa A, la B y la C, pero no de todos. Correcto. Entonces, en algún momento se hizo un trabajo sobre una empresa tipo que vendría a ser algo como una empresa promedio. Sí. Eso fue un trabajo y creo que hay un sustento, se utiliza creo que bastante ese modelo anterior. Hoy por hoy este modelo que proponemos, que es el mesoeconómico, desconocemos si se utiliza, yo sospecho que no, porque está más bien basado en la sumatoria de todos los factores. O sea, están sumados. La actividad. Está sumada no toda la dotación del personal de todas las empresas de San Miguel de Tucumán, por ejemplo. Eso es lo mesoeconómico. Todos los sueldos, todas las cargas sociales, sí. Los 410 buses. La totalidad en términos de lo que implica la amortización de todos los buses. Eso es lo que está acá. Eso es lo que está acá. Sumado ese quantum mesoeconómico, se puede sacar un valor unitario, ¿no es cierto? Bueno, ese trabajo apunta a eso, a tomar todo el parque como si fuera un todo económico, por eso la palabra mesoeconómico, y en función de eso determinarlo. Eso apunta el modelo. Si ese modelo es aceptado, se puede utilizar y las cifras sería un trabajo técnico que se va actualizando en el momento que lo requiera. Excel. Eso sería el trabajo que menos importa. Por eso la frase del inicial sonaba, ¿no es cierto? Precio es lo que menos importa, pero en realidad el precio vendría a ser una consecuencia de todo esto que estamos planteando. ¿Le resulta? Y le agrego algo, Gustavo, disculpe a la pregunta. El costo que determinemos sería el que debería ser. Le pongo un ejemplo de salud. El médico, yo puedo tener 300 miligramos en sangre de grasa, ¿no es cierto? Y el médico dice, no, tenés que tener 200, 180, pero tiene el valor que debería ser y me ve a mí particularmente. O ve una población de 1000 habitantes y dice, ¿por qué Tucumán tiene tanta diabetes? Y porque tomamos el país, es la provincia que más toma gaseosa de los niños. Entonces, este estudio, que como usted dice, si no le queremos decir científico porque puede sonar ampulosamente, yo lo llamo científico. La economía es una ciencia, es una ciencia social. Quiero terminar agregando, nosotros hemos compartido mucho con ellos, hemos chequeado con los 913. 913 es un formulario para liquidar. 931, sí. Para ver lo que las empresas deben cumplir. Por eso digo, lo que debería ser. Entonces ahí tiene el paso primero. Ahora, lo demás es tarea del político. Para eso, así como nosotros como docentes tenemos cierta obligación. Si yo soy director de un posgrado, tengo la obligación de sacar el mejor producto. Si Esteban, en esta discusión y en estos días, sí. ¿Han hecho algún cálculo actual? Para No, porque hay que hacerlo, hay que sentarse y son 64 fórmulas entrelazadas, pero sí, permitirían, que es lo que hizo el ingeniero Esteban, de decir, mire, vamos a suponer que de los 64 ítems, corregime, o 67, sí, no importa, solo cambió el valor de la batería, que no es lo mismo que la batería del auto de uno, que yo tengo un auto chiquito. Vale tanto, y solo cambiar eso, ya le dice cuánto es la tarifa con subsidio, sin subsidio. Pero esa es la el pregunta tema que si bien uno puede interesa.
multiplicar de alguna manera esas variables por un índice de a cuánto estaba el dólar, tomando una moneda cuasi constante también en el 2014 versus ahora. Se puede estimar. Pero la realidad es que muchos repuestos, insumos, hasta el mismo sueldo, no todas acompañaron bajo el mismo factor de corrección, le podríamos llamar. ¿Coinciden con que el pedido de los empresarios habían ingresado al pedido de 37 y pico, que debía ser el precio, finalmente se aprobó el 24? ¿Qué piensan de esas cifras? Y de cómo salen, cómo surgen. Y es difícil y no sabemos, porque si nosotros no estamos en la Cámara Empresarial. No hemos intervenido. Nosotros, este estudio lo encargó a ETAT al decano. La facultad, el decano me llamó, a mí en ese momento yo era director del posgrado de Costos y Gestión Empresarial, y iniciamos esta tarea. Y bueno, y eso lo hemos volcado, como dice, no es un libro, en ese informe sintetizando. Pero como vamos cortando, no por nosotros, le quiero decir lo siguiente: si seguimos insistiendo, usted dice, en el precio, vamos a, desde que yo era joven se habla cuál es el precio del boleto. Tal cual. ¿Y por qué otros países lo resuelven? ¿Son mejores que nosotros? Y tienen 2 orejas y 2 piernas, son seres homo sapiens iguales, pero sí no se quedan en la coyuntura. La coyuntura habla la de coyuntura subsidios. La coyuntura habla de subsidios y habla de impuestos. Son variables trascendentales. Sí, hay una Sí, que no pero ahí hemos está hablado. puesta. A ver. Hay otra que no hemos Hablen, hablado vamos. y es importante. El tema del nivel de actividad que tiene este servicio. O sí, sea, eso nosotros todos sabemos que en algún momento, no importa los números, sí los conocemos, pero no todos lo saben al número, que el servicio de transporte urbano en su momento tuvo un nivel de actividad en pasajeros año muy superior al actual. Porque ahora se han transferido a los motos, los autos. Absolutamente. Correcto. En su momento hubo actividad informal de servicios de taxi, sumado a la actividad formal de taxis, después motos, etcétera, etcétera. Todo esto sumado a una serie de otros factores que hacen a la movilidad de una ciudad, que en algún momento se transportaron fácilmente 106 millones de pasajeros año, se llegó a una cifra superior y hoy estamos en una cifra muy inferior. Por lo tanto, eso sencillamente, si en términos de costo y unidad uno dice que el avión va lleno o el avión va a la mitad, seguro, eso tiene un impacto importante también. Y esa discusión es otro de los problemas también. Bueno, nosotros le llamamos el 80-20 técnicamente. ¿Qué quiere decir? La Gaceta, las líneas aéreas, los hoteles, el servicio de pasajeros es más o menos 80% costo fijo. Claro. Que quiere decir que ¿cuántos pasajeros lleva? Si el coche va vacío todo el día, no le va a cobrar el valor del costo fijo a un pasajero porque es impagable, aunque sea rico. Entonces, si me permiten, no le permito. terminar con el costo social o no. Lo dejamos para la próxima y estamos realmente muy agradecidos que nos ayuden a pensar y a reflexionar sobre algo que nos cuesta a veces entender y que creemos que es de una utilidad mayúscula. Y que sería para charlar por muchas horas más, ¿no? Bueno. Aldo, Gustavo, Esteban, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Gracias.